enseñan lo mismo, con la diferencia que a la Bien, Iglesia gracias. No, Católica no, la no, no, fundó no, tranquilo, Jesucristo tranquilo, y no, a no, la no, Iglesia que usted tranquilo. pertenece no la fundó Pero Jesucristo. tranquilo, brother, vamos por partes, tranquilo. A ver, bien, entonces la Iglesia Católica enseña lo mismo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre Sí, sino por sí, él. sí, 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 Diga, no, enseña ya, eso. Sí, perfecto, muy bien. sí, sí, Ahora sí, sí. dígame, ¿la Iglesia Adventista no enseña lo mismo? La diferencia está, ¿quién fundó a la La Iglesia Adventista? Iglesia ¿Quién fundó a la Bautista Iglesia Adventista? enseña lo mismo, sí o no, señor. No enseña lo mismo porque enseña a guardar el sábado. Incorrecto, ¿Usted guarda el sábado? ¿Usted incorrecto. guarda el Sí sábado? enseña lo mismo. Enseña que No Jesucristo es enseña el lo camino, mismo, la no verdad enseña y lo la vida y mismo, que nadie viene al Padre no sino enseña por lo Él. mismo, no Señores, enseña por lo mismo. favor, no vengan No, aquí a tratar no. de pelear conmigo porque no van a poder. Usted, Tranquilícense, eh, tranquilícense, eh, por favor. Tranquilícense, brother. O sea, no vas a poder conmigo. Por más que intentes, por cualquier lado donde te quieras ir, simplemente no vas a poder conmigo. no, Bien, no, el que adelante, no va a señores. poder responder es Continuemos. usted. Usted es el que no Ya te puede respondí, responder. brother, ya te Y respondí. corriste a la Acuérdate respuesta que yo que yo soy te el hice. maestro, acuérdate que yo soy el maestro ¿Maestro de quién? y te puedo ¿Maestro de quién? responder ¿Instituido por quién? de todos ustedes, incluso de tus sacerdotes Respóndame la católicos. pregunta que yo le Yo hice. soy su maestro, Pero ¿ok? hacemos Respóndame la una pregunta cosa, que yo mira le hice. Ángel, Ángel, hacemos Bien, una cosa, mira, Carlos, escucha, tranquilo, doctor. sí, A ver, Ángel, hacerle unas preguntas o Carlos, hacerle unas preguntas a Ángel y Ángel que te conteste, ya. pero todo bien. O sea, a ver en qué se diferencia esta iglesia de Carlos con la iglesia de Ángel, como si yo no fuera de ninguna iglesia, por ejemplo. Le estoy hablando como Bien, neutral. Entonces, ¿le parece esa propuesta, señor Ángel? o sea, tranquilos, las No, no, es diferencias. que el señor aquí, no, o sea, quiere venir aquí a pelear conmigo y la verdad es que no va a A ver, poder. No, 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 ¿Ok? no, no, Bien, no, entonces no, tranquilo. no. No Bien, invente, no invente, Ángel, entonces, no bien. hacerle invente. las ¿Quiere preguntas, hacerme Carlos. preguntas? Bien, Hacerle las adelante. preguntas que Carlos te conteste. Tiene derecho a hacerme 5 preguntas y yo se las No, voy a responder las 5. Una. una Bueno, Ok. sola, y la que ahí ya ¿Cuál es su está. está. pregunta? Haga la Adelante. pregunta, adelante. Yo apago el micrófono. La, la pregunta ya está, la pregunta ya está. Yo le pregunté a usted que si todos los que están en las diferentes iglesias siguen a Jesucristo. Así es. ¿Mm? ¿Su respuesta? ¿Alguna otra pregunta? No, No, es que no, ya no, te la su hice. A ver, respuesta. ya te la di, bro. Ya te la di. La Mira, tu respuesta pregunta dijo fue. sí. Ahora Ángel, tú contesta. Exactamente. Dijo sí Bien, él. ahora, ¿cuál es tu pregunta? Ya, la segunda pregunta. ¿Cuál No, es? espera, a Entonces, ver qué te contesta Ángel. Detrás de sí, ese sí, sí. Oh, claro, porque yo tengo que, o bien, sea, bien. usted está diciendo que Dios tiene miles de iglesias con No, no dije diferentes eso. doctrinas. No, Claro, no porque usted dije acaba de eso. decir que todas las No, diferentes Miguel, no, iglesias mira, siguen a Miguel, con Jesucristo. todo respeto, Miguel, no vengas con tus estupideces. Con todo respeto. Nah, No vengas Ana, con tus hasta luego, estupideces, brother. hasta luego. Hasta luego, Usted que le tiene vaya muy paciencia con bien. este señor. No, Ya, Este retírese, señor no. retírese. tranquilo. Uy, Retírese, no venga aquí con sus ay, ay, estupideces. Sí, ay, no, tranquilo. es que no vengan con estupideces, señores, por favor. Entonces usted está diciendo que Dios tiene muchas religiones diferentes. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Está preguntando. Entonces usted está diciendo que todas las iglesias siguen a Jesucristo. Claro, todas las iglesias cristianas que son cristianas, porque ni modo que vamos a decir, oh, las iglesias musulmanas, obviamente que no. Pero todas las iglesias cristianas siguen a Jesucristo, creen en Jesucristo y le siguen a Él. Ahora, que crean algo diferente a lo que nosotros creemos con respecto a Jesucristo es muy diferente. Es muy diferente. Pero no vengan con aquí estupideces diciendo que, es que tú estás diciendo, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy respondiendo es que sí, todas las iglesias cristianas o todas las iglesias siguen a Jesucristo. Y obviamente que no voy a especificar, bueno, las iglesias cristianas, porque obviamente que estamos hablando de Jesucristo. No voy a decir, entonces la iglesia musulmana sigue a Jesucristo. Obviamente que no. Bien, adelante, señores, los escucho. ¿Quién más está aquí? Ya se largaron todos. Hugo, pregúntale Ah, entonces, pregúntale. Adelante, Hugo. Sí, ah, Adelante, Hugo. sí. No sé qué preguntar, no sé qué preguntar.
Bueno, la pregunta No, que ya se pregunté. hace Yo tengo una hizo pregunta. Ángel, si todas Sí. las iglesias seguían a Jesucristo, y él le contestó que sí. Bueno, ¿qué diferencia hay? O sea, de la iglesia de Cristo a la iglesia católica con la iglesia de Carlos, que en realidad no es la iglesia de Carlos, es la iglesia de Un Jesucristo, pero aplauso, señores, en para realidad no Ani. es la iglesia de Un Jesucristo de los santos de los aplauso. últimos días. Muy Entonces, bien. él es Le digo que integrante de usted, esa iglesia. Ani está a un paso de ser bautizada en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Bueno, entonces, Y yo la voy a bautizar. Voy hasta bueno, Argentina y la voy a bautizar. bueno, qué bueno, Con ¿no? pura agua bendita. Bueno, entonces ahí le haces lo que sigue, porque Ah. Ángel se fue, no quería que se enojaran. Así que yo apago el No, micrófono. pues es que Ángel viene con estupideces. O sea, O sea, ¿qué señores, es lo que van a tratar acá? yo. Van a tratar la diferencia. A ver, ¿es Ujú, católico todavía Hugo? Sí, porque todavía no se salió de ahí, no se fue. Te está haciendo una serie de claro. preguntas, te ha dicho de que sí, que lo han visitado. Yo voy a deshablar mormones para que la gente entienda, pero es la iglesia de Jesucristo de los Sí. santos de los últimos días, sino que es larguito el Ujú, título, el nombre es larguito. Entonces, claro, claro. bueno, que te pregunte qué diferencias hay de un lado y qué diferencia que él los pueda comparar. Y esa es toda la historia que hay acá, nada más. Ok, Adelante. perfecto. Adelante, Hugo, Bien. o si no, explicarle, Carlos. Por Sí. ejemplo, Oh, sí, Hugo, yo le puedo explicar. preguntarle en la Eucaristía las diferencias, preguntarle del sacerdocio las diferencias, preguntarle esto, preguntarle aquello, preguntarle el tiempo, él te va a Está contestar. bien, yo le puedo explicar porque parece ser que él no quiere hacer preguntas, dice no sé qué preguntar, entonces no hay problema. Sí. Si no sabe qué preguntar, yo le puedo explicar cosas, cuál es la diferencia entre una iglesia y otra, y quizás él diga, a ver, espérate, tengo ahí una pregunta, ¿cierto? Ok, perfecto. Bien, bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia católica, apostólica y romana? Bien, primera diferencia. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana no lleva el nombre de Jesucristo. Esa es la primera gran diferencia, ¿verdad? La segunda es que la Iglesia Católica le llama santos a las personas que fueron buenas y que partieron de esta vida y hacen una estatua representando a tal persona que murió. Por ejemplo, el joven Carlos que apenas murió, por ejemplo, a Juan Pablo II, por ejemplo, cosas así. Entonces, esa es la otra diferencia. Mientras que nosotros, los santos, somos nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, personas imperfectas que se esfuerzan por vivir el Evangelio de Jesucristo. Esos son los santos, ¿verdad? Esa es la segunda diferencia. Y la tercera es, bueno, hay muchas diferencias, pero no voy a llegar hasta la tercera. La tercera diferencia es de que la Iglesia Católica tiene papas, monseñores, arzobispos, cardenales, curas y monjes, mientras que la Iglesia de Jesucristo, de los santos últimos días, tiene apóstoles y profetas vivientes, tal como la Iglesia de Jesucristo primitiva. Entonces, esa es la diferencia. Otra de las diferencias es que la Iglesia Católica tiene autoridad del hombre, más no de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la autoridad del sacerdocio de Dios, que fue restaurado a la tierra por medio del profeta José Smith. Por medio. No fue José Smith quien restauró el sacerdocio o el poder de Dios eh, aquí en la tierra. Hay muchas ocasiones que incluso los miembros de la Iglesia cometen el error de decir, sí, gracias a José Smith, se restauró el sacerdocio aquí en la tierra y no, no es así. Fue gracias a Dios quien restauró el sacerdocio, su sacerdocio aquí en la tierra, por medio de un profeta llamado José Smith. Es como en la antigüedad. Gracias a Dios que el Señor liberó al pueblo que estaba en cautiverio por medio de su profeta Moisés, ¿cierto? Pero no fue Moisés por propia voluntad o por su poder quien pudo hacer eso, sino que el poder de Dios que tenía sobre él y el mandato divino que Dios le dio fue como lo logró, ¿verdad? Por ejemplo, cuando abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Habían tres factores por lo cual pasó eso. Uno es que Moisés tenía mucha fe. Dos, Moisés tenía el sacerdocio de Dios. O sea, el sacerdocio es el poder de Dios que da al hombre. ¿Ok? Y número tres, la cual era la última, era la voluntad de Dios. Entonces, no significaba que porque Moisés tenía fe y tenía el poder de Dios, ya podía hacer cualquier cosa que se le pegara la gana. No, 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 no.
tenía que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, asimismo en nuestros días, ¿verdad? José Smith hizo lo que el Señor le mandó a hacer, ¿cierto? Le mandó a restaurar la iglesia, ¿verdad? El Señor restauró el sacerdocio, tanto menor como mayor, también sus oficios y el conocimiento sobre estos deberes y responsabilidades de cada uno de los oficios del sacerdocio de Dios. Ahora, los oficios del sacerdocio de Dios son diácono, maestro, presbítero, obispo, anciano, sumo sacerdote, patriarca, 70, apóstol y profeta. Esos son los oficios del sacerdocio de Dios. Mientras que la Iglesia Católica, como no tiene el sacerdocio de Dios, sino solamente el poder del hombre, tiene papas, monseñores, arzobispos, cardenales, curas y monjes. Y también tiene obispos y sacerdotes, pero realmente no tienen la autoridad de Dios para efectuar las ordenanzas necesarias, tales como el bautismo. Entonces, esas son las diferencias. Leemos en Efesios 2:19 al 20, dice, Él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y muy interesante lo que dice más adelante, en el versículo Efesios 4, 11, 12. Fíjense lo que dice en el 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿A cuáles santos? A las personas que ya habían muerto y que se hacía una estatua en representación o representándolos a ellos. No, no. Se refería a los miembros de la iglesia de Jesucristo primitiva. A las personas comunes, imperfectas, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo o la edificación o el crecimiento de la iglesia de Cristo. Entonces, eso no sucede en la iglesia católica, pero sí sucede en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Todos somos autorizados con el sacerdocio de Dios, excepto las mujeres, y todos somos, ¿verdad?, ordenados a la obra del ministerio. Por eso tenemos más de 80,000 misioneros y misioneras de tiempo completo en todo el mundo, cosa que la iglesia católica no tiene, ¿verdad? Dentro de la iglesia, cada miembro aprende su oficio, cada miembro es autorizado o actúa bajo la autoridad del sacerdocio de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, ya sea como maestro, ya sea como obispos, ya sea como presidentes de estaca, ya sea como líderes misionales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no pasa en la iglesia católica. En la iglesia católica, el único quien tiene la autoridad para presidir y predicar y bautizar es el sacerdote. En la iglesia católica no es así. Todos los varones a partir de los 12 años reciben el sacerdocio menor, ¿verdad? Y reciben su deber y responsabilidad en la iglesia para que actúen en la iglesia bajo esta autoridad. Entonces, los diáconos, por ejemplo, los jóvenes a los 12 años, son ordenados diáconos, reciben el sacerdocio de Aarón, son ordenados diáconos. ¿Para qué? Para que tengan autoridad de administrar la ordenanza de la Santa Cena. Ellos son los que reparten el pan y el agua en memoria del Señor Jesús. Entonces, dentro del sacerdocio de Aarón existe el otro oficio que es presbítero. Y el presbítero es el quien administra la ordenanza de la Santa Cena en memoria del Señor Jesús. Es el quien bendice el pan y el agua. Y también dentro del sacerdocio de Aarón o menor existe el oficio de maestro. Y los maestros tienen el deber y la autoridad para preparar la ordenanza de la Santa Cena. Entonces, el diácono no puede bendecir la Santa Cena porque no tiene esa autoridad. El maestro tampoco, pero el presbítero sí tiene esa autoridad. Entonces, todos los jóvenes en la iglesia, a partir de los 12 años, ya reciben autoridad para actuar en el nombre de Dios, cosa que no pasa en la iglesia católica. Bien, adelante. Hugo, ¿tenés preguntas para hacerle? Sí, Adelante. Primero Adelante. puedo hacer yo. La sí. mujer, por Sí. ejemplo, si no es jovencita, de 20 para abajo, que yo sé que son esas las misioneras, 22, 25 años. Una mujer grande, por ejemplo, si se va y quiere ser partícipe o miembro de ahí, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ¿qué función tiene ahí? ¿Ninguna? ¿Solamente asistir a la iglesia y nada más? No.
Todos tienen deberes y responsabilidades. Si una mujer adulta de 50 años se bautiza en la iglesia, le van a dar un llamamiento. Puede ser como secretaria de la presidencia de la Sociedad de Socorro, puede ser que sea llamada como, no la pueden llamar como presidenta de la Sociedad de Socorro, porque obviamente todavía no sabe cómo proceder como presidenta. La presidenta de la Sociedad de Socorro tiene muchos deberes y responsabilidades, tiene muchas cosas que debe de saber. Por lo tanto, una mujer de 50 años que es reciente miembro de la iglesia, no la van a llamar como presidenta No, porque porque no sabe. una presidenta tiene más edad, tiene más experiencia. Sí, debe tener más experiencia, no tanto edad, pero más experiencia en las cosas que pertenecen a la presidencia de todo. Pero la pueden llamar como misionera de barrio, la pueden llamar como maestra de la primaria, ¿verdad? Con su manual, y ella estudia la clase y da la clase en la primaria, cosas así. Pero todos reciben un llamamiento en la iglesia, a menos que la hermana diga, ay, lo siento, la verdad no me siento capaz, no voy a aceptar el llamamiento. Y el Pero, obispo no le va a obligar a decir, no, no hay problema. claro. Sí, adelante, Hugo, con las Ujú. preguntas. Sí, justamente estaba hablando sobre la restauración de la iglesia. Comentaste también que ya en tiempo y después de Jesús ya estaba la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. No, no dije eso. No Sí, dije que, sí, hablaste no. Sí, a ver, sobre la rapidito, iglesia rapidito. primitiva, la iglesia No, primitiva. dije tal como se hacía en la iglesia de Jesucristo primitiva. O sea, Sí, nosotros hacemos las cosas tal como se hacían en la iglesia de Jesucristo primitiva. ¿Verdad? No estamos diciendo que, la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días ya existía cuando Jesucristo vino aquí a la tierra en el meridiano de los tiempos. No es ok, así. No. ok. Existía la iglesia de Jesucristo primitiva, ¿verdad? Después Jesucristo fue muerto, resucitó, le dio instrucciones a sus apóstoles, ascendió a los cielos, los apóstoles empezaron a efectuar la obra del ministerio que el Señor les había comendado, de ir a todas las naciones y predicarles a todos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero al final la iniquidad de la gente, la maldad de la gente los persiguió y los mató. El chiste que los apóstoles fueron muertos. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo fue quitada de la tierra a causa de la iniquidad de la gente. Sin embargo, la promesa fue que ni las puertas del infierno prevalecerían en contra de ella. Entonces se cumplió la profecía de que la iglesia del Señor Jesucristo iba a ser quitada de la tierra, pero también se cumplió la profecía de que antes de la segunda venida del Señor, ¿verdad? El Señor enviaría a Elías al profeta, ¿verdad? Y a otros, ¿verdad? Para restaurar la iglesia del Señor Jesucristo nuevamente en la tierra, en preparación de la segunda venida del Mesías. O sea, no hubo una continuidad, ¿Cómo? no hubo una continuidad después de los Bueno, apóstoles. todos aquí vamos a estar de acuerdo que Jesucristo fue muerto y que sus apóstoles fueron muertos. Sí, Claro. pero no. Entonces, no vamos a negar que quedaron miembros de la iglesia. Por supuesto que quedaron miembros de la iglesia. Quizás quedaron diáconos, maestros, obispos, presbíteros, ancianos. Sin embargo, ellos no tenían la autoridad del sacerdocio de Dios en un oficio que podrían recibir las llaves del sacerdocio de Dios para dirigir la iglesia del Señor. Porque quien recibió las llaves o el derecho de dirigir la iglesia en general era el apóstol Pedro y fue muerto. Y el apóstol Pedro no le entregó esas llaves a nadie. Entonces, no puede existir una sucesión apostólica cuando el apóstol Pedro no ordenó y le confirió estas llaves a alguien más. Pudo haber sido Pedro, Raúl, Ramón, o si usted existiera en aquel tiempo, ¿verdad? Hubiese sido a Hugo quien le entregó las llaves del reino de los cielos. Sin embargo, eso no fue así. Por eso fue necesario que se restauraran la tierra estas llaves y junto con otras, porque hay muchas llaves del sacerdocio que fueron restaurados en estos últimos días, ¿verdad? Y hay llaves que no se nos han dado. Por ejemplo, las llaves de la creación no se nos ha dado. Las llaves de la resurrección no se nos ha dado. Porque si tuviéramos las llaves de la resurrección, podríamos resucitar gente, pero no se nos ha dado esas llaves. Pero sí se nos dio llaves
para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, las llaves del profeta Elías. También se nos dieron las llaves del reino de los cielos por las manos del apóstol Pedro, ¿verdad? Para poder dirigir la iglesia del Señor en la tierra. También se nos dieron las llaves del profeta Moisés, ¿verdad? Del recogimiento de las 12 tribus de Israel, y por eso es que estamos predicando este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y no solamente aquí en vida, sino también del otro lado del velo, es decir, a los muertos. Entonces, somos los únicos en toda la tierra que tenemos las llaves del sacerdocio de Dios. Pero ahí estoy un poco confundido con lo que me dijeron. No se preocupe, siempre va a haber confusión, pero la manera de poder salir de esa confusión es estudiar más el tema y por último preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, que le revele estas cosas. Y Dios le va a revelar estas cosas y entonces ya no habrá dudas. Pero Sí, es normal que uno tenga dudas. Pero Jesús, o sea, el mismo Jesús se apareció a José Smith. Sí, no solamente Jesús, también Dios el Padre. Sí, Sí, José Smith quería saber a cuál iglesia debía unirse. Él fue a una arboleda cerca de su hogar a orar para preguntar, ¿verdad?, a Dios. Entonces, cuando hizo esta oración, tuvo una experiencia. En las propias palabras de José Smith dice, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Esta luz descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Entonces la gente puede decir, no, pues yo no lo creo. Está bien. No tienen que creerlo si no quieren, ¿verdad? En la antigüedad, gente dijo, no, yo no creo en ese Mesías, yo no creo en el hijo del carpintero. Está bien, ¿verdad? Pero cuando la gente realmente quiere saber si esto es verdad, entonces hacen lo que las escrituras nos enseñan, recurrir a Dios, tal como José Smith recurrió a Dios. Ahora, que yo pueda decir, oh, y también Dios se les va a aparecer. Ah, bueno, puede ser, por supuesto que puede ser posible, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin embargo, incluso en el libro de Mormón, otro testamento, Moroni hace una promesa muy específica, ¿verdad? En los registros que se le entregó a José Smith, donde tenemos ahora el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, un profeta, ¿verdad? Que se llamaba Moroni, que vivió aquí en el continente americano, escribió en ese registro antiguo y escribió una promesa para todos aquellos que quisieran saber estas cosas, diciendo, he aquí, ¿verdad? Quisiera exhortaros o invitarlos a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibéis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas al respecto para llegar a saber con toda certeza que José Smith realmente fue un profeta de Dios, que vio a Dios el Padre, a Jesucristo, y que el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, es verdadero? Preguntar a Dios, el eterno Padre. ¿Cierto? Cuando Jesucristo estaba teniendo una conversación con el apóstol Pedro, ¿verdad? Sus discípulos estaban diciendo, no, pues unos dicen que eres fulano, otros dicen que eres futano. Y Jesucristo dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué fue lo que respondió el apóstol Pedro? Tú eres Tú eres Jesús el Cristo. el Cristo. Exactamente. Y entonces Jesucristo aprovecha para enseñarle un gran principio que nunca iba a olvidar.
No te lo Bendito reveló eres carne ni Simón. sangre, te lo reveló el Padre Exactamente. que está en los cielos. Está en los cielos, efectivamente. Entonces, ahí está, todo encaja perfectamente, ¿verdad? La revelación de Dios viene por el poder del Espíritu Santo. Y así es como llegamos a saber la verdad de todas las cosas. Y cuando llegamos a saber la verdad por el poder del Espíritu Santo o por revelación, ¿verdad? Entonces ya no hay dudas. Así como cuando yo tuve un testimonio o supe la verdad o la veracidad del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, por revelación o por el poder del Espíritu Santo, ya no tuve dudas. Me bauticé en la iglesia, ¿verdad? Siendo yo católico, me bauticé en la iglesia y al año me fui como misionero de la iglesia y pude enseñar a muchísima gente. Y tuve la oportunidad de bautizar 97 católicos y 25 protestantes. Bien, adelante. Adelante, Hugo. No, no, ya no tengo más Pero preguntas. ¿cómo no vas a preguntar? Bueno, ¿es verdad que te visitan a tu Sí, casa los santos, de los últimos, bueno, la iglesia, Misioneros. y los sí, 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 los misioneros, llaman misioneros. los misioneros? sí. Bueno, entonces, vos ya estás instruido por Pablo, o al menos Sí, creo, no sé. Sí, esa es la manera, Hugo. Esa es la manera de llegar a saber que los misioneros que lo que están diciendo es verdad. Porque ajá, cualquier persona puede venir aquí con un mensaje y decirte, no, este viene de Dios. Y quizás nos pueden engañar. Pero Dios, si nosotros le preguntamos, Él no nos va a engañar. Él nos va a ujú, hacer saber por medio de su espíritu cuando un principio realmente proviene de Dios o proviene de Él. sí, Así de simple. ¿Entiendes? Entonces los misioneros no están dejando su familia, sus hogares, su escuela, su trabajo, lo que sea, para ir a enseñar mentiras por 2 años. No, ujú, no, ellos tienen un testimonio de la veracidad de estas cosas y ujú, saben que el Evangelio restaurado de Jesucristo trae bendiciones específicas y muy gloriosas, ¿verdad? Para la vida de las personas. Por eso están ahí enseñándote, porque quieren que tú también recibas estas bendiciones. Queremos que toda nación, tribu, lengua y pueblo pueda recibir las bendiciones de la restauración del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sigue escuchando a los misioneros, eh, sigue las instrucciones que están dando, las tareas que te dejan, las ujú. asignaciones de estudiar, de leer, de orar, meditar, porque de esa manera tú vas a poder llegar a saber con toda certeza que lo que te están enseñando realmente es correcto y es verdad. Así es. Pon mucha atención, qué es lo que sientes cuando ellos están ahí, Ujú, ¿verdad? Porque las personas a veces no pueden reconocer por no poner atención en lo que sienten cuando los misioneros llegan a sus casas. Y muchas personas sí han podido poner atención y dicen, es que yo siento algo muy bonito cuando los misioneros o las misioneras vienen. Claro, el Espíritu del Señor está ahí con sus misioneros o con sus misioneras, porque llevan un mensaje de salvación para las personas. Para sí, todo aquel que quiera aceptarlo y seguirlo, podrá recibir las más ricas bendiciones de los cielos. Por ejemplo, la ley de la palabra, la ley del diezmo que se enseñó en la antigüedad, ¿verdad? Tenía una promesa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, Dios tiene promesas en sus leyes, en sus mandamientos, ordenanzas, convenios, ¿verdad? Que son más excelentes que cualquier otra cosa. Y para eso es que estamos aquí en la vida, para poder recibir las más ricas bendiciones de los cielos, si es que estamos dispuestos a hacer o a seguir lo que el Señor ha revelado en estos últimos días por medio del profeta José Smith. Así de simple, ¿cierto? Ok, acá está hablando Carlos Ortiz, que sos maestro, ¿no? Misionero de la ujú, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí. Bien, bueno, Hugo, ¿qué tiene? sí, Él te habló de los diezmos.
de Malaquía 3, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. ¿Y qué tienes para contestarle? Sobre el diezmo. Él te acaba de hablar de las grandes bendiciones, o sea, y te nombró los diezmos. Al menos escuché yo Ujú. eso. Sí, Sí, Repetile, Pablo, porque yo no sé si él no escuchó o qué. sí, escuché. ya. Escuché. Sí, los diezmos en la antigüedad tenían un propósito específico. Si las personas de esa época seguían este principio, ¿verdad? Iban a recibir bendiciones de los cielos hasta que sobreabundaran. Ese era el propósito. Hoy en día, esta ley del diezmo se ha restaurado nuevamente a la tierra o se nos ha dado otra vez en la tierra con el mismo principio, con el mismo propósito de bendecir nuestras vidas con bendiciones más excelentes. A muchas personas que han sido pastores o que son pastores que no han sido llamadas por Dios para enseñar estas cosas, lo hablan como la ley de la prosperidad o algo así, ¿cierto? Y en cierta forma tienen razón, porque estas bendiciones, esta ley del diezmo realmente trae bendiciones específicas de los cielos, pero únicamente van a ser estas bendiciones descendidas, ¿verdad? Van a descender solamente a aquellos que, uno, tienen fe en esta ley, dos, que obedecen esta ley, ¿cierto? Entonces, eso siempre va a ser así. Ninguna persona va a recibir una bendición por alguna ley, un principio de Dios que no obedezca. Nunca ha sido así. Porque si Claro. fuera así, pues entonces, no, pues yo no creo, pero pues van a venir las más ricas bendiciones de Dios para mí. No, no ha sido así. Dios bendice a todos. Sí, Mira, Dios estima toda carne por igual, ¿cierto? Pero los que obedecen sus mandamientos reciben bendiciones más excelentes. Mira, Dios bendice a los malos, a los buenos, a todos. Y cuando dicen la gente, no, pero ¿cómo va a ser así? Sí, miren, el sol únicamente sale para los buenos. Oh, no, no, el sol sale para todos. Bueno, la lluvia únicamente viene para los buenos. No, tampoco es así. Bueno, entonces Dios bendice a todos, ¿verdad? Sin embargo, las más ricas bendiciones vienen para aquellos que son obedientes a sus mandamientos, o a sus leyes, o a sus ordenanzas. Eso es así, tiene mucho sentido. ¿Verdad? En la familia, ¿verdad? Los padres de familia, los que tienen hijos, siempre también va a ser así. Estás castigado. ¿Pero por qué mi hermano no está castigado? Porque él no desobedeció. Ay, pero igual. No, no. Así es lo mismo con Dios. ¿Cierto? Entonces, si nosotros vamos a querer recibir 10 bendiciones, entonces tenemos que guardar los 10 mandamientos. Pero si nosotros nada más queremos obedecer 3 para recibir bendiciones de 10, no es posible. Va en contra de la ley divina. Entonces tenemos que guardar los 10 mandamientos y recibimos bendición sobre esos 10 mandamientos. Si guardamos nada más uno, pues recibiremos bendición sobre ese uno. ¿Cierto? Es como la parábola de los talentos. ¿No es así? ¿Verdad? Le dio a cada quien según el esfuerzo que hizo sobre ese talento. Entonces, el que tuvo miedo y no hizo nada con ese talento, pues no se le dio más sobre ese talento. Mientras que los otros, ¿verdad? Pusieron a trabajar ese talento, entonces recibieron más sobre ese talento. Así nosotros, ¿verdad? Carlos, Las bendiciones de Dios, sí. precisamente. sí, pero adelante, Hugo, Sí, precisamente. de, de Yo los le diezmos. pregunté al, a un elder, Ujú, porque es con él, yo en lo que yo más converso, ujú, yo pregunté cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer, porque yo, yo no tengo forma de dar mi diezmo. Si puedo dar sí, en alimentos, le pregunté, ujú, y para que tú progreses más, de esa manera me dijo, tiene que dar ujú, algo. Y yo tengo a mi nombre un terreno, le dije, tengo a mi ujú. nombre un terreno. Y, y me dijo, da ese terreno como diezmo y vas a prosperar más.
y ya estoy en eso. No creo que le estoy haya en- dicho, no creo que le haya dicho de ese terreno de diezmo, ¿verdad? No, nosotros como misioneros no lo planteamos de esa manera, Pero ¿por qué pero me dijo así? ¿Por qué me aceptó entonces? no, ¿Por qué no, me no, no lo aceptó? sé, no lo sé, pero ¿usted sabe qué se hace con los diezmos en la iglesia? ¿Usted sabe qué se hace? Sí, sí. ¿Qué se hace con los diezmos? En la Se, iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días. ¿Mm? sí, con eso se ayuda. Se ayuda. ¿Te ayuda a qué o a quién o cómo? Se ayuda a hospitales, hasta donde me dijeron. Eso me dijeron, que ayuda a hospitales, a los niños, a la educación. Eso fue lo que me dijeron. Y yo Ah, le pregunté y me dijeron así. ya, déjele explico, ¿verdad? Si tiene tiempo, déjele explico un rapidito Sí. realmente qué hacemos con los diezmos, Ujú, ¿verdad? A veces mucha gente cree que esos diezmos es para dar salarios a los obispos o a los predicadores o a los misioneros. No, no. El diezmo, ¿verdad? No se utiliza para dar salarios a los obispos ujú, o a los ancianos o a los sumos sacerdotes o a los misioneros. No, 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 no. Todas esas personas que sirven como obispos, como sumos sacerdotes, como patriarcas, como apóstoles, como setentas, ellos no reciben un salario por lo que hacen. Todo es un servicio. ¿Ok? Ahora, el diezmo se utiliza únicamente para la edificación del reino de Dios aquí en la tierra, en ujú, construcciones de capillas, templos y publicación de escrituras como el libro de Mormón. ujú, Ahora, tenemos otra ley que se llama las ofrendas de ayuno. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, ayunamos una vez al mes por 24 horas. Y el ujú. dinero que íbamos a gastar en esas dos comidas consecutivas, ya sean 20, 5, 10, 15 dólares, 50 dólares, lo que sea, se entregan como nuestras ofrendas de ayuno. Ahora, ese dinero se utiliza para ayudar al más necesitado. Ujú. La Iglesia de Jesucristo dona muchísimo dinero en varias organizaciones y presta también servicio más que cualquier otro grupo cristiano. Entonces, las ofrendas de ayuno son las que se utilizan para el propósito de ayudar a los más necesitados. Pero el Ah, diezmo, no, el diezmo no. ok, El diezmo es únicamente para la edificación del reino de Dios aquí en la tierra, la ujú, construcción de capillas, templos, centros de reuniones, centros de capacitaciones misionales y ujú. publicaciones de escrituras. Ok. ¿Ok? Sí, Bien. sí. Sí, a veces los misioneros, como son nuevos, a veces misioneros, no tienen la información clara. Y a veces Ujú, dicen, oh, sí, el diezmo es para ayudar a la gente, pero realmente no es así. El ujú. diezmo es para la edificación del reino de Dios en la tierra y las ofrendas de ayuno es para ayudar a los más necesitados, a Ok, las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. perfecto. Pero Bien, los ¿alguna otra diezmos pregunta? de la nación de Israel era para los sacerdotes levitas, y si no hay más sacerdocio levita, ¿cómo es? Bueno, ya lo expliqué cómo lo hacemos en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y los diezmos en Malaquía capítulo 3, 8, 9 y 10 era un alfolí donde Eran se invertía alimentos. en alimentos. Y además Sí. diezmaba el de la agricultura y el de la ganadería. O sea, si tenés animales, Ujú, diezmas. Si tenés agricultura, claro que tenés que diezmar. ujú. Sí. Este, Ahora lo ahora, hacemos con dinero. sí, ya sé, pero escucha, Ujú. eh, Sí, el tema es de acá de Hugo, pero vos ya sí. tenés que bautizarte, vos te bautizaron, o sea, No, no, todavía. Mm, Él le falta. pero Él le bueno, falta perfecto. todavía. Le voy a decir qué es lo que le falta, que es realmente lo pero, más a ver, la importante. pregunta es esa, Carlos, ¿cómo que va a diezmar? Ujú. Antes que lo bauticen, ¿puede diezmar igual? Sí. No todavía, porque tiene que haber una ficha de membresía. Ah, me Entonces, parecía. sus diezmos, Bueno, sí, ahora sí, sí. sí, sí. Sus diezmos van a decir, bueno, ¿a dónde los Entonces ponemos ahora cierro si el no micrófono. tiene membresía? Sí. Entonces, ninguna persona puede bautizarse a menos que tenga un testimonio de la veracidad de estas cosas o que Ujú, perciba que lo que le están enseñando es verdad.
Porque la persona no puede ser bautizada diciendo, no, es que realmente no creo en esto, pero quiero ser bautizado. No, no funciona así. La persona tiene que tener un testimonio de la veracidad de estas cosas. Un testimonio, bien, le voy a leer rapidito lo que es un testimonio. Un testimonio es cuando una persona, ¿verdad?, recibe la impresión del Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre un principio que viene de Dios, o que perciba que lo que le están enseñando es verdad. Eso es lo que es un testimonio. Entonces, cuando la persona, ¿verdad?, tiene un testimonio de estas cosas, entonces está listo para bautizarse. Sin embargo, ha habido casos, muchos casos, que las personas saben que esto es verdad, sin embargo, no siguen esta verdad. Deciden no bautizarse, deciden no seguir esos principios, aunque saben que son verdaderos. Pero cuando la persona percibe que lo que le están enseñando es verdad, acabamos de bautizar justamente bueno, de hecho yo pensé que tenía más edad, pero tiene 22 años, se llama Omar. Apenas lo bautizamos ayer. Y él no tiene un gran conocimiento de la iglesia, pero sabe qué es lo que se espera como miembro de la iglesia. Uno, asistir cada domingo a la iglesia. Dos, pagar sus diezmos. Tres, obedecer la palabra de sabiduría, la cual consiste en no consumir alcohol, tabaco, café, té y droga. Cuatro, obedecer la ley de castidad, la cual consiste en no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por último, la ley del diezmo, pagar sus diezmos, que es la 10ª parte de todos sus ingresos. Y él comprendió muy bien estas cosas. Dijo, sí, sé qué es lo que tengo que hacer. Oh, perfecto. Entonces ya estaba listo para bautizarse. Entonces lo bautizamos. Una vez que la persona percibe que estas cosas son verdaderas y acepta estos compromisos, porque son compromisos de por vida, no nada más es como que, no, pues por un mes y listo. No, este convenio y este compromiso es para toda la vida. Toda la vida va a asistir a la iglesia, toda la vida va a pagar sus diezmos, toda la vida va a obedecer la ley de castidad y la palabra de sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona ya está consciente de estas cosas y percibe que lo que le estamos enseñando es verdad, y percibe que José Smith fue realmente un profeta de Dios, y percibe que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en verdad es la iglesia verdadera de Jesucristo, entonces la persona ya puede bautizarse. ¿Cierto? Así es. Entonces, ojalá que usted Sí, pueda lograr estas eso, cosas, Y Humberto, y Hugo, que usted, Hugo, o entonces digo tú te vas a Hugo, hacer bautizar ahí por la iglesia de los santos de los últimos días, de los Jesucristo de los últimos días. sí, eso mismo me explicaron, eso mismo me explicaron. Ujú. Sí, O sea, vos Perfecto. dejar la iglesia católica por ir a ser integrante de esta nueva, o sea, de esta nueva iglesia, ¿o cómo? a- así es, así es. No, no lo sabía, recién me entero yo. Ujú. No, yo no sabía. Así. Pero mira, hay un detalle que creo que no lo escuché de parte de Carlos. Mira que vos no podés tomar café, creo. No, Sí, lo dije. La ley de castidad consiste en no consumir alcohol, ¿Qué pasa? No, tabaco, alcohol no va a tomar. café, té y drogas. Y Ujú. tampoco se droga y tampoco toma. Pero tengo entendido que café sí tomas o no. sí, Bueno, ¿qué Sí, pasa, si toma Carlos? café, él debe de dejarlo. Pero ¿qué pasa si él se bautiza y todo y ahí y sigue tomando café y ustedes no saben? ¿Qué pasa? Ah, bueno, el Señor sabe todas las cosas. Ah, Así entonces, y es. no, Ujú. y no puedo consumir ningún medicamento. Sí, medicamentos, sí. Sí, nosotros consumimos medicamento. Por ejemplo, yo he estado enfermo de la tos y eso, y yo he consumido medicamento, y el medicamento tiene cierto grado de droga. Entonces, yo he consumido eso, pero eso está bien, porque es algo recetable. Los médicos, ¿verdad?, usan ciertos tipos de drogas para el dolor en los pacientes que son miembros de la iglesia, y está bien. A lo que se refiere es como drogas ilegales que tú digas, ¿sabes qué? Pues me voy a empastillar, me voy a poner bien marihuano. No, eso no se Ah, debe hacer. Ujú. ok. Ahora, si tú lo haces, ¿verdad?, no vas a recibir las bendiciones prometidas de la palabra de sabiduría. Porque Ok. acuérdate que todos somos libres de ser nuestros propios agentes. Aunque seamos miembros de la iglesia de Jesucristo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Me voy a emborrachar el viernes y el domingo voy normal a la iglesia, participo de la Santa Cena, no pasó nada. Claro, yo puedo hacer eso.
Sin embargo, uno, no estoy siendo honesto conmigo mismo, y dos, Dios está observando todo. Entiendo. ¿Cierto? Claro. Sí. Ahora, no somos perfectos, por supuesto. Vamos a cometer errores mientras vamos en el camino que conduce a la vida ¿Y eterna. Por cuándo, supuesto. Hugo, cuándo te van a bautizar? ¿O no tenés fecha todavía eso? No tengo fecha aún. Me dijeron posiblemente a este domingo que viene, pero Ok, todavía perfecto. sigue el proceso. Todavía sigue el proceso. Sí, Posiblemente sea este sí. domingo o el siguiente. Perfecto, felicidades. Igual, si usted no logra la meta, no se preocupe. Pues los misioneros no van a decir, no, pues tiene que bautizarse esta fecha, porque si no, ya no vamos a ser sus amigos y Dios le va a condenar. No, 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 no. Hugo, Las fechas, ahora soy yo la que tengo que hacer preguntas. Ah, Sí. Hugo, ¿es la primera vez que dejas la iglesia católica y que te vas así a otra iglesia? ¿O no? Es la primera vez. ¿Y cuánto Es hace la que te primera. visitan los santos de de la iglesia de Jesucristo, los santos los últimos días? Voy a Eh, resumir, porque si no la gente no sabe. ¿Cuánto dos hace que te visitan? misioneros, dos Los misioneros. misioneros ¿Cuánto hace que mormones, te porque si no dicen los la gente no misioneros? sabe. sí. Ya. ¿Cuánto hace? 3 meses. 3 meses, sí, 3 meses. Hace 3 meses que pero te visitan y está estudiando con ellos. Sí, así mismo. Así mismo. Hace O 3 meses. ¿sos consciente de que ya una vez que estás rebautizado, deja de ser católico, verdad, Carlos? ¿O cómo? Explicar eso. Sí, miren, en realidad miren, vamos a ponerlo así. Supongamos que yo ando manejando y un policía que realmente no es policía, pero parece policía, tiene su patrulla, su uniforme, porque ha pasado eso. Son ¿cómo se dice eso en español? Bueno, aquí en Estados Unidos han arrestado a varias personas que se hacen pasar por policías que realmente no son. Parecen Farsantes, policías, pero no son. farsantes, Ah, exactamente. Pues no farsantes, son bueno, que se hacen pasar por imitadores, policías. falsos, Ajá, ¿sí? imitadores, sí. Entonces vienen y detienen a la gente y tratan de ponerle multa, pero sin embargo esa multa no tiene validez. ¿Por qué? Porque aunque parece policía, realmente no es policía, no tiene la autoridad del departamento de policía. Entonces pasa lo mismo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene autoridad del hombre, más no de Dios. Por lo tanto, todo lo que hace la Iglesia Católica no tiene validez. ¿Me entiendes? Su predicación, sus bautizos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si realmente nos ponemos a meditar el asunto, decimos, bueno, sí es cierto, eso no tiene ninguna validez, por lo tanto, no voy a dejar de ser católico porque no hay una ley de los cielos que me haya sellado como tal persona en esta organización, sino la autoridad del hombre. Y la autoridad del hombre, pues no va con la autoridad de Dios. Pero sí, Carlos, ajá, Carlos, permiso, una pregunta. sí, Yo tengo un hijo, ajá, tiene 3 años, ajá. y quisiera también que reciba el bautismo. Sí, está bien, dice que tiene 3 años. Sí. Sí, él también se puede bautizar, pero no ahorita. Tiene que crecer un poquito más, cuando tenga 8 años. Y entonces incluso usted lo puede bautizar, porque ya una vez que usted es bautizado, usted puede recibir el sacerdocio de Aarón y Ujú. cuando su hijo tenga 8 años, ¿verdad? Usted lo puede bautizar. Entonces Pero, tiene ese tiempo para que usted le enseñe, ¿verdad? Sobre Jesucristo, sobre la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo. Esos años que le faltan para cumplir los 8 años, ¿verdad? Usted le va a ir enseñando, usted va a ir aprendiendo y usted le va a ir enseñando el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando él llegue a la edad de responsabilidad, que son los 8 años, ¿verdad? Entonces él podrá ser bautizado y para ese entonces usted podrá bautizarlo porque ya habrá recibido el sacerdocio de Aarón en el oficio de presbítero. Y nada más el obispo lo autoriza y usted podrá bautizarlo a su ujú, hijo. ok. Conste que estoy hablando acá con Carlos Ortiz, que ya saben, ya les dije a qué denominación pertenece a la iglesia, mejor dicho, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hugo Ujú. Figueredo, que era católico y hasta ahora es católico, pero dice que dentro de muy poco deja de ser católico. Obviamente, yo no puedo hacer nada, ni puedo decirle, Hugo, y ponerme a llorar. No hagas eso, no deje la iglesia católica. Yo soy católica, pero bueno, es decisión, es grande, es adulto, es padre hasta de un niño. Acaba de decir que tu hijo tiene ¿cuánto, Hugo? 3 años. 3 3 años. 3 años. añitos. ¿Y estás conviviendo con tu señora o estás separado? No, estoy conviviendo con ella. Estás conviviendo con ella. Muy bien. Sí. Ok, Pero perdón, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Aprovechando ya que estamos aquí. Sí. sí, ahí Ya. ¿Usted está casado? No. Ya. Entonces, eso va a ser un impedimento para que usted pueda bautizarse. O quizás ese ha sido el impedimento para que usted sea bautizado. Usted necesita casarse, porque si no se casa, no puede ser bautizado. pero puede casarse por esa iglesia también. No, puede casarse por lo civil. No, Por lo sí, civil es válido. bueno, porque pero si Pero está casado también, ajá, si está casado por el civil, yo considero que la persona está casada igual, pero Por bueno, el, por el civil sí. Por el civil sí. ya. claro, Ok, entonces está pero casado por lo civil. Oh, entonces está bien. ahí Sí, puede no, eso es recibir el válido. casamiento ante Dios, por ejemplo, como testigo, no sé, porque realmente para mí lo casa Dios siempre, es mi opinión, y estoy segura que es así, en la misma iglesia donde él va a ir a ser bautizado. Ya, también Puede- se puede casar, pero en la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días es diferente a la iglesia católica. Nosotros creemos que las familias pueden llegar a ser eternas. En otras palabras, que el hombre y la mujer pueden estar juntos, no solamente por esta vida, sino por la eternidad. Para eso se restauraron las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que se ate en la pero se tierra puede, sea atado en los cielos. pero él se puede casar por ahí también, sí. Sí, claro. Después de un año de ser miembro de la iglesia y se mantiene fiel, él puede entrar al templo, ¿verdad? Donde se recibe esa ordenanza. En el templo es diferente de la iglesia o Bueno, la pero capilla. me En imagino, la... perdóname, Carlos, que te haya interrumpido. No, está bien, está bien. Imagino No, que está si bien. ellos que son tan adultos, porque Hugo ya debe tener cerca de 40 años, o si 30 y pico, Sí. Sí. casi Ajá. 40, o sea, son muy adultos. Si se va a bautizar él, se va a bautizar la señora de él también. No creo que no se No bautice. sabemos. Bueno, No pero sabemos. ah, Sí, a veces pasa de que la mujer quiere bautizarse, pero el esposo no. Y al final dicen, bueno, mi esposo al final aceptó que yo me bautice, así es que me voy a bautizar. A veces pasa eso. Muchas veces, de hecho, pasa eso. En sí, esta pero con el ocasión, él se va a tiempo se bautizar. charla y Sí, charla. Sí, con el tiempo, pero a veces dicen, no, yo no estoy lista y yo no quiero porque yo soy católica, etcétera, cualquier cosa. Y no se bautizan. Pero si él tiene el deseo, ojalá que sí se bautice, ojalá que logre esta meta. Y con el tiempo, él puede bautizar no solamente a su esposa, sino también a su hijo. Bueno, ya que está Hugo diciendo que es papá del niño de 3 años, Hugo, ¿tu señora Sí. es católica? No. Entonces, ¿está en la iglesia de esta de los santos? Adventista. Ah, es adventista. Y qué raro que no te Sí. has ido para la iglesia adventista, entonces. No. No. Ella es adventista. ¿Y Sí, cómo está hace? bien. Al final los misioneros también le pueden enseñar y ella puede preguntar a Dios si el libro de Mormón es verdadero, si José Smith fue un profeta de Dios. Y cuando tenga un testimonio, igual puede ser bautizada en la iglesia de Jesucristo. Eso ha pasado muchas veces con adventistas, con judíos, con ateos, católicos, etcétera. Entonces eso no es ningún impedimento. Y Hugo, Sí. ¿y ella qué dice de que te visiten siendo que es adventista tu señora? ¿Y qué dicen No, que te visiten, por ejemplo, los misioneros que no son adventistas? que no está de acuerdo. Apa, acá estamos en un problemita entonces. No está de Pero acuerdo. vos sí Sí, estás de acuerdo y querés. Pero el hombre es cabeza del hogar. ¿Cómo es esto entonces? Sí, no, sí, al final. Ujú. solemos tener ciertas discusiones por ese motivo.
pero cuando vienen los misioneros, él se retira y la verdad es un poco doloroso, pero ella no me apoya, ella no me Sí, apoya, pero usted, Hugo, ¿verdad? Hugo, sí, cuando usted percibe que realmente algo es verdad, usted debe de seguirlo, porque no ujú, va a bendecir solamente la vida de usted, sino de su esposa, de así, sus hijos, de sus antepasados y de sí, las generaciones futuras. sí, Entonces, no se sienta mal de que diga, híjole, mi esposa no me apoya. Claro, es bonito cuando la esposa le apoya, por supuesto que es bonito, pero ujú, no se entretezca, no se sienta mal porque pasa eso. No, 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 no. ¿Verdad? Siempre las personas son libres, ¿verdad? Acuérdese que son libres de creer o no creer, ah, ¿verdad? Pero usted siga adelante, usted siga escuchando, siga orando, siga estudiando las escrituras, porque realmente eso es sumamente importante para usted y para Pero su familia. ahora le tengo que Ahora, preguntar yo a Hugo, sí. ¿qué, Ujú. qué, por qué motivo vos, por ejemplo, dejás la iglesia católica por esta iglesia? ¿Qué es lo que encontraste de lo que no encontraste en la iglesia católica? Adelante, si me entendiste la bueno, pregunta. sí, sí, yo, bueno, de hecho yo pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ya pertenecía anteriormente, Oh, ¿Cómo? entonces usted ya es miembro de la iglesia. Yo cada vez entiendo pertenecía, menos. Esto yo estoy sí, entendiendo cada vez menos. Perdón, no, señor, Oh, para aquellos que van a escuchar ya. esto, pero yo estoy entendiendo cada vez menos. Había entendido que Hugo Figueredo, ¿cómo es? De este país vecino, porque yo le estoy hablando desde Argentina, pero él es de Paraguay, creía que era sí, católico. Ah, bueno, por supuesto, sos mi hermano igual, o sea, Carlos también es mi hermano, pero no entiendo nada. sí, ¿Me podés explicar algo, Hugo? Porque no entiendo nada. sí, 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 sí. ¿Nunca fuiste católico Eh, entonces? Sí, te explico, yo le estoy entendiendo lo que está pasando, rapidito, mire. Él fue bautizado en la iglesia católica, después conoció la iglesia de Jesucristo, fue bautizado en la sí, iglesia de Jesucristo, después se alejó de la iglesia y empezó a asistir a la iglesia católica, ¿cierto? así mismo, Ajá. así Y No, ahora mismo. nuevamente está escuchando de la iglesia de pero no Jesucristo de sos los Santos más, Últimos Días. no sos católico, entonces sos de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Ahí sí, a menos que haya sido excomulgado de la iglesia. No creo. No sabemos. Realmente, Y no necesitamos realmente, saber eso. Este, realmente yo, bueno, yo no llegué a bautizarme en la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días. Sí Ajá, asistí a las reuniones, sí ajá. asistí bastante tiempo. Ok. Luego, luego me bauticé cuando tenía 20 27 años, porque los Ok. 20 años, hasta los 25 asistí Ajá, a la Iglesia de ok. Jesucristo de los Santos hasta los 25. Ok. Después me alejé un poquito, no pude asistir a las reuniones por Ajá. cuestiones Pero una laborales. pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Fuiste Sí. confirmado miembro de la iglesia? ¿Cómo? No, no, no. Ah, entonces No, no fuiste confirmado, no te pusieron las manos sobre la cabeza, hicieron una no, oración. no, porque yo asistía, yo Ajá. solamente era participante. pero te Ya, bautizaron ahí, entonces, te metieron no, dentro No, a del ver, agua, Ani, te bautizaron. Ani, sí lo bautizaron, pero no fue confirmado miembro de la iglesia. Ya entendí. No no, recibió el Espíritu Santo, No, entonces la debe imposición ser de manos la que bautizado. le Ajá. faltó. Sí, exactamente. Entonces el bautismo no fue completo porque no fue confirmado. Y eso ha pasado muchas veces también con las personas que son bautizadas, después no van y al Ajá. final no son confirmadas. Ahora sí tengo que hacer Entonces, más preguntas ya, Carlos. Ahora, sí, Carlos. adelante. Carlos, sí, claro, Sí. ese es el maestro. Carlos, escucha, Ujú. entonces si él fue bautizado en esa iglesia, voy a tener que decir así para que la gente entienda, la iglesia de los mormones,
O sea, Ah, ¿cómo es el tema si no fue confirmado? ¿Tiene que volver a bautizarse y para confirmarlo o lo confirman y Sí, ya está? no. Ya después de un tiempo que no ha asistido y no fue confirmado, tiene que ser bautizado nuevamente y entonces ser confirmado miembro de Ahora la sí, Iglesia de Jesucristo de gracias, los Santos ahora Últimos sí Días entendí. y recibir el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos. Y entonces ya tendrá su ficha de membresía. Pero ahorita no, su nombre no está registrado, no tiene ninguna ficha porque no fue confirmado miembro de la iglesia. Pero eso se arregla muy rápido. Se bautiza a la persona y se confirma. Y ya. Así que, bueno, casado estás, sos Sí, papá, tu sí, señora es adventista, ¿ahí es donde te desviaron? ¿Los adventistas te sí, desviaron? sí. Luego Apá, asistí a la iglesia católica por unos años también, varios años, no sé exactamente, pero fue a partir de los 27 años. Ujú. Participé en la iglesia católica. Luego, mm, hace como 2 años, conocí a quien ahora es mi pareja. qué raro que no te fuiste con el pentecostalismo, ¿no había pentecostales ahí? No, 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 es que no me Claro, los sentía, pentecostales no salen casa a casa, ahora acá no, sí, y los testigos de Jehová también. sí, sí, sí. Y entonces, ¿cuánto hace que retornaste? ¿6 meses? Eh, sí, 3 meses dijiste. tres, Ajá. Y ahora sí te sentís seguro como para seguir. sí. Muy bien, felicidades. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué fue lo que te hizo sentirte seguro de bautizarte en la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días? Porque no es cosa sencilla. La verdad no es cosa sencilla. Son los Yo misioneros que viéndolo te hablaron para mí. Él se sintió bien. no, claro, el poder del Espíritu Santo siempre viene con los misioneros, eso es verdad. Pero Sí. lo que me refiero es de que no es cosa sencilla ser miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y lo Ujú. digo por las experiencias o explicaciones de otras personas que son miembros de la Iglesia. Por ejemplo, dicen, no, es que los mormones, o sea, tienen que asistir cada domingo a la iglesia, pagar la 10ª parte de sus ingresos, ayunar una vez al mes y pagar ofrendas de ayuno, obedecer la ley de castidad, la cual consiste en no tener relaciones fuera del matrimonio, no consumir alcohol, tabaco, café, té y drogas, prestar servicio a los demás. Son muchos requisitos, son muchas cosas que se requieren. Por eso es que mucha gente dice, no, 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 yo estoy bien, gracias. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Eh, bueno, en realidad eh, busqué bastante, porque como te digo, dejé de asistir en ese tiempo en que pertenecía, dejé de asistir por motivos laborales, por Ujú. cuestiones familiares también, dejé de asistir. Sí. Y cuando me visitaron los misioneros sentí nuevamente Exactamente, esa el poder del emoción. Espíritu Santo. Ujú. Sí, Sí. el Espíritu Santo, sí. Perfecto. Bien, Ujú. llegamos al punto donde teníamos que llegar. Él sabe que las cosas que los misioneros le enseñaron es verdad. Él ya sabe, ya sintió el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese sentimiento y ese poder no se puede negar. No se puede negar. Por más que uno trate, no se puede negar. Yo cada vez que salgo con los misioneros siento ese espíritu. Cada vez que voy a la iglesia, siento ese espíritu. Cada vez que enseño una clase en la iglesia, siento ese espíritu. Entonces, yo te entiendo perfectamente. Eso es lo que realmente es necesario para que una persona pueda bautizarse en la iglesia de Cristo. Tener esa experiencia con el poder del Espíritu Santo. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Dar testimonio Ujú. del Padre y del Hijo y de toda la verdad que viene de la boca de Dios. Así es. Perfecto. Pues me alegro por ti, mi ¿Y brother. a ver, Vas por el qué camino correcto. notas de diferente
A ver, ¿por qué motivo vos realmente dijiste la Iglesia Católica no quiero ir más? Y elegiste, sin tapujos, sin miedo, somos libres de elegir lo que queremos, obviamente. Tenemos el libre albedrío desde Adán y Eva. O sea, ¿qué es lo que sentiste vos? Bueno, la Iglesia Católica no quiero. O sea, los adventistas no, porque vos ya no, es tu señora, pero vos no. Entonces, ¿qué es lo que sentiste vos y dijiste, sí, esto, ¿por qué motivo vos pensaste esto sí es verdad y aquello no es verdad? ¿O qué es lo que le encontraste a la Iglesia Católica que esto no es cierto, esto es mentira? O, a ver, ¿qué es lo que me podés, si es que me entendiste bien la pregunta, qué es lo que me Sí, podés sí. decir? Sí, adelante, Hugo, apago el micrófono. Realmente como un motivo así, por decir, por esto dejo la Iglesia Católica o cuestión así, no, no hay un motivo, sino más bien fue como mencioné hace rato, sentí esa emoción que sentía antes cuando me iba en el templo, compartía con los hermanos, bueno, en la Iglesia Católica también, ¿verdad? Pero volver a revivir eso de antes, creo que fue el motivo. Exactamente. El Espíritu del Señor se siente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y no estoy diciendo que la gente católica sea mala, no, yo no estoy diciendo eso. Pero el Espíritu del Señor está en la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, con todo lo que hace, en sus actividades, en sus reuniones, etcétera, etcétera. Y entonces, él reconoció otra vez ese espíritu que sentía anteriormente. Lo reconoció y dijo, oh, espérate, este es el lugar donde debo estar. ¿Cierto? Así es. Ujú. Perfecto, muy bien. Me alegra, me alegra. Ana, Entonces, sí, permiso. Estoy escuchando, sí, sí, sí. Sí, estoy escuchando. eh, preparamos el debate entonces. Y yo lo llamé, viste que no vino, salvo que Mm, entremos por el otro grupo, donde él también está. A lo mejor quizás él no se dio cuenta por este grupo. Entramos, ujú. nos salimos de acá y entramos por el otro grupo. De ese grupo que dice el Jardín de Dios, yo te llamo, lo llamo a Sí, él, y bueno, y ustedes programan el debate para mañana, pasado, como quieran. ok. Pero qué noticia, Hugo, de que yo, por ejemplo, cada uno es libre. O sea que realmente optaste por la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como se Ujú. llama así la iglesia que comúnmente le llaman mormones, y bueno, dejaste la iglesia católica. Sí, no te animaste a decirme qué no querías o qué no te gusta de la iglesia católica, pero bueno, hay algo que encierra que no te gusta, pero bueno, Ani, también usted debe ser bautizada. no, yo no, Recuerde eso. Yo no, lo voy a bautizar, sí. no, Es no, no, importante, es no, no, no. importante. Bueno, Si no, no mire. va a poder entrar al reino de los cielos. Imagínense, ¿Cómo que no voy a este, entrar al reino de los eh, eh, cielos? Hugo y yo vamos a estar ya en el reino de los cielos y Ani no va a estar con nosotros. No, ¿cómo? Eso no Ah, me va a sí, gustar. capaz. Ajá. Tiene que estar Bueno, con nosotros ahí. muchas bendiciones. Vamos para el otro grupo. Bendiciones. Listo.